Pero en inglés, perdón, no hace una diferencia en lo sustancial, solo el contrato de Islas Vírgenes tiene una fecha cierta. Estaba presente ahí. Pero hay otra cosa que a veces se les ha olvidado a los señores parlamentarios. El artículo 52, número 2, letra A, que es la que funda esta acusación, dice que tienen que ser juzgados por hechos de su administración. Esa administración donde ocurren los hechos terminó en el año 2014. Sin embargo, eso no les importa, porque no les importa la verdad ni el fundamento jurídico, sino que simplemente les importa que sea político, es decir, afectar las elecciones democráticas e impedirle a los chilenos un traspaso de mando democrático y republicano como debe hacerse. Obviamente que este interés de esa izquierda radical que en el pasado ha promovido la violencia y que han estado en contra de acuerdos, por ejemplo, de que se hiciera un plebiscito, de que se hiciera una asamblea constituyente o una convención constituyente, no nos extraña. Lo que sí esperamos es que los parlamentarios que creen en la democracia, que creen en la justicia, que creen realmente en la verdad, que creen en los fundamentos jurídicos, ellos no se plieguen a generar este clima de inestabilidad, este clima de no traspaso democrático y republicano el día 11 de marzo del 2022. Los presidentes son electos por soberanía popular y duran 4 años, no cuando una mayoría de parlamentarios de ultraizquierda deciden cambiarlo. Entendemos que desde notificado queda con arraigo o desde interpuesta la... Le preguntan ahora qué significa en la práctica para el presidente la presentación de esta acusación constitucional, considerando que implica que quede con arraigo nacional y no va a poder participar en algunas actividades internacionales. Es que si el presidente necesitara salir, tiene que pedir a la Cámara de Diputados que autorice, pero el arraigo es una cuestión que es una medida cautelar que no tiene nada que ver con esto es algo que tiene que autorizar la propia Cámara de Diputados. Y obviamente que cambia la agenda porque evidentemente frente a un ataque a la democracia, frente a una especie de golpe blando, frente al interés de que no haya un traspaso democrático y republicano en el 11 de marzo del 2022, frente a hechos que tal como dice la acusación, que lo dice varias veces y lo repite, son conocidos y son idénticos, solo que en inglés, bastaba traducirlo, digamos, en cualquier traductor. Y segundo, por hechos de su administración. Y eso, por supuesto, se les olvida porque la motivación no es jurídica. No hay fundamento jurídico para ello. Es simplemente una motivación política tal como, nuevamente repito, dijo el principal vocero de la acusación del Partido Comunista, diciendo que quería que se votara antes de las elecciones. Es obvio que quieren modificar el resultado de las elecciones democráticas y que no haya un traspaso republicano y democrático el 11 de marzo del año 2022. De que esto pudiera caerse tan solo la cuestión previa, no considerar en el fondo, considerando este argumento que se usted como... Absolutamente, eso es lo que nosotros esperamos, que la mayor parte de los parlamentarios que creen en la democracia, que creen en las instituciones, que creen en la institucionalidad de la presidencia, porque no solamente este gobierno, aquí lo que se está dañando es la institución de la presidencia, la institución de que el pueblo soberano escoge un presidente por 4 años y no cuando una mayoría, simplemente porque quiere más RT en Twitter o presionado por las redes sociales, va y presenta acusaciones sin fundamentos jurídicos. Entonces, yo entiendo que estamos en campaña. Entiendo que ahora la campaña lamentablemente se ha tornado hacia lo más sucio de la campaña, en distintos ámbitos. Estamos viendo lo peor de la política, pero eso no puede justificar hacer cualquier cosa con tal de ganar un par de votitos y así entonces dañar la democracia como pretenden algunos parlamentarios de ultraizquierda. Ministro, usted habla de la izquierda radical que está impulsando esta acusación, pero aquí la firmaron desde la democracia cristiana al Partido Frente Amplio, todos los partidos que incluso participaron en la firma del acuerdo del 15 de noviembre. ¿A qué izquierda radical se refiere? Y también quiero preguntarle si en este año electoral tiene que ver también la reflexión de parlamentarios del oficialismo, el diputado Durán, Rey, Camila Flores, Andrés Celia, por nombrarle algunos, que ellos han dicho que van a analizar este libro más que de mostrar una postura de rechazo de inmediato. Obviamente que cuando uno es parlamentario, yo lo fui durante 6 años y medio, me tocó ver acusaciones constitucionales porque la izquierda presentó, si no me equivoco, esta es la 8ª. Es decir, se ha dedicado a presentar acusaciones constitucionales sin fundamento, simplemente porque podían tener una mayoría política, estaban presionados por las redes sociales. Entonces, obviamente, eso va en esa lógica. Y aquí está claro que quienes han hecho fundamento de esta acusación son la izquierda más radical. El PC, que votó en contra de que existiera un acuerdo en un plebiscito que después conformara una convención constituyente, que obviamente en el pasado además fue ambiguo o simplemente silenció frente a la violencia, y también buena parte del Frente Amplio, que presiona entonces a los otros partidos que lamentablemente se dejan vencer por esa presión
de redes sociales y otras, cuando hay una acusación que ellos saben, que no tiene ningún fundamento jurídico. Si basta con leer su propio libelo que ellos acaban de poner. Artículo 52, número 2, letra A, dice de su administración que terminó el año 2014. Entonces, no se hacen cargo ni siquiera de eso, en ninguna parte. Y el antecedente nuevo que ellos replican una y otra vez, ellos mismos lo ponen ahí en su propia acusación, vuelvo a repetir por ahí por la página 50, donde está el español, está el inglés, lo traducen y es idéntico. Entonces, no hay antecedentes nuevos y quiero volver a repetir. Además, este tema ya fue visto por el juzgado de garantía en su momento, el año 2017, porque un miembro de la bancada del Partido Comunista, por eso es que se entiende que el principal vocero haya sido también del Partido Comunista, y que fue rechazado unánimemente en el juzgado de garantía, después fue visto por la Corte de Apelaciones, rechazado absolutamente, y se decreta que ahí hay un sobreseimiento definitivo porque no se acredita ninguna irregularidad, ningún ilícito, y luego aún más, ese mismo exdiputado va de queja a la Corte Suprema y lo vuelven a rechazar de manera unánime y lo obligan a pagar en costas. A diferencia de lo que él puso en Twitter, que dijo que no era verdad, el cheque está ahí, empezó a cambiar sus bienes de un lado para otro para que no se lo embargaran, y esta misma Cámara tuvo que decir finalmente que sí, la dieta también era posible de embargar, y ahí sale el cheque de 2,5 millones, que después fue donado a una fundación. Entonces, para que hablemos en esto con la verdad, lamentablemente se presenta una acusación sin fundamentos jurídicos y es solo política para influir en las actuales elecciones y tentativamente no permitirle al pueblo chileno que tenga un traspaso de mando republicano y democrático el 11 de marzo del 2021. La pregunta, particularmente, ¿por qué si el argumento es tan claro en el oficialismo hay dudas de si aprobar o no esta acusación? No, yo no veo que haya duda de aprobar o no. Lo que ellos están diciendo es que van a leer los argumentos y leer también nuestra defensa. Y ningún problema, nosotros vamos a poner cuantas veces sea necesario nuestra defensa, no solo Chile Vamos, sino que a todos los parlamentarios que creen en la democracia y la justicia. Entre los parlamentarios que tienen que votar eventualmente esta posición, hay los candidatos presidenciales. ¿Qué hay algún mensaje para ellos en particular? ¿Uno va a votar ahora en primera instancia? Sí, yo lo he manifestado también hace algunos días atrás. Parece sorprendente que haya candidatos presidenciales que quieran infligirle un daño a la institución de la presidencia de esta manera, de una acusación sin ningún tipo de fundamentos, en donde ya hay cosas juzgadas, en donde hay un tribunal de garantía, donde hay en la Corte de Apelaciones, donde luego la Corte Suprema también interviene, en donde el antecedente nuevo queda reflejado que no lo es tal. Entonces, lo que se le hace daño no es solamente a este gobierno, no es solamente a ahora, en este minuto, es a la institución de la presidencia. Y esa puerta, el querer abrir, que los presidentes no duran 4 años, es un golpe durísimo. Es un golpe que la democracia no puede aceptar frente a una acusación que se basa en hechos que no son ciertos, que se basa simplemente en política porque estamos en campaña electoral y porque no quieren permitirle a los chilenos que se haga un traspaso de mando republicano y democrático el 11 de marzo del 2021. Bueno, lo hemos dicho ya varias veces, el propio presidente ha sacado sus declaraciones, que estamos en desacuerdo con ello toda vez de que aquí hay cosas jugadas y los antecedentes no eran nuevos. Usted como ex parlamentario también a partir de los nuevos antecedentes que se han conocido sobre el financiamiento de la campaña de Sebastián Sichel, ¿le parece alguna opinión respecto a que se esté en este momento cuestionando los financiamientos sobre la industria pesquera, lo que pueda impactar dentro de la carrera presidencial? A mí me tocó ser parlamentario cuando legislamos al respecto y pusimos sanciones graves donde se acabó el financiamiento que era reservado, que solamente ahora era de personas naturales, que no podía ser a través de empresas, y eso fue un avance muy sustantivo en donde eventualmente una persona, si financia regularmente, pierde su cargo aquí en la Cámara de Diputados o en el Senado. Eso fue lo que acordamos en el periodo entre el año 2014 y el año 2018. Y frente a lo que ha dicho ya el comando Sebastián Sichel, le ha sacado una comunicación, su administrador también ha hecho lo mismo y ha dicho que se separa de sus funciones y los demás detalles y otros tiene que darlo obviamente el mismo comando de Sebastián Sichel. ¿Hay una persecución política a Sebastián Sichel desde que salió electo candidato de partido? Mira, yo creo que ese tipo de cosas no me corresponde a mí como vocero de gobierno referirme, sino que al comando de Sebastián Sichel. Lo que sí es claro es que hemos visto de un tiempo a esta parte una campaña sucia, una campaña que muestra lo peor de la política y eso le hace mal a nuestra democracia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, ahí lo tenemos, fuertísimas declaraciones del vocero de gobierno aludiendo al golpe blando, así caracteriza la acusación constitucional de la cual hemos estado informando en el transcurso de esta mañana, señalando además también que no hay fundamentos jurídicos, en esencia que en definitiva se estaría también tratando de juzgar al presidente Piñera
en torno a su administración pasada, no la actual. ¿Cómo se pronuncia usted, Alejandro Guillé, senador, después de haber escuchado además también un punto lo que dices, Amaro, esta alusión de golpe blando? El vocero habla de una izquierda radical, de la ultraizquierda que apoya la violencia. Está en silencio, senador. Está muteado, senador. ¿Está en silencio, senador? Senador, no se le escucha, está muteado. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Es que para poder escuchar mientras uno va escuchando. Pero lo primero, yo lamento el tono descalificador, porque lo que el país necesita hoy día no es que nos empecemos a descalificar los unos y los otros. Yo creo que la situación es tan grave que me parece razonable lo que dice el diputado Morán, que esto supone de la oposición una suerte de ética y estética de manejarse con la discreción que esto supone. Eso es verdad. Segundo lugar, nosotros tenemos el deber de cumplir las funciones que nos dan nuestros cargos. Denunciar la corrupción no es un delito, ser corrupto es un delito. Eso es lo que el país tiene que definir. No puede ser que digan que el mayor ataque a la democracia es ejercer las facultades que tienen los distintos poderes del Estado. Los distintos poderes del Estado tenemos que combatir la corrupción, porque eso es lo que más destruye una democracia. Tú puedes tener un buen gobierno, un mal gobierno, pero eso se puede mantener de pie y, bueno, eliges otro. Pero lo que no puedes permitir es que en aras de un pragmatismo político de durar en el cargo unos meses más, tú digas que no se cumple la ley. La ley se tiene que cumplir para todos por igual. Lo que sí todos esperamos es que la Cámara de Diputados haga una buena investigación y cuando esa investigación sea resuelta en la sala, y si la Cámara lo aprobara, esto va a llegar al Senado y nosotros solo nos podemos pronunciar en función del mérito de la acusación. Puede que haya otras acusaciones contra el presidente, pero si no están consideradas en la resolución de la Cámara de Diputados, no nos podemos pronunciar. Solo aquello que la Cámara de Diputados acusó y aprobó. Y ahí tenemos, por supuesto, los plazos. Pero insisto, cumplir las leyes no es un show mediático. Aunque uno pueda reprochar un cierto comportamiento quizás abusivo, sí, pero lo grave no es eso. Lo grave es si es que el presidente cometió actos de corrupción. Y segundo, no me parece que un delito como este, que está estableciendo un artículo tercero, no solo no conocido, sino que se está ejecutando ahora, hace 4 meses atrás, si no me equivoco, poco más, poco menos, se hubo un pronunciamiento donde el propio delegado presidencial votó en contra y lo sacaron del cargo a los pocos días. O sea, aquí hay una operación para cumplir con el artículo tercero. Yo creo que esto que está ocurriendo no es una cosa juzgada, porque además nunca ha habido un juicio en rigor. Ha habido investigaciones preliminares donde el fiscal Guerra, en este caso, no perseveró. Así que se están diciendo muchas cosas que no son verdad. Yo creo que hay que ordenar esto porque la situación es suficientemente grave para que todos hagamos un esfuerzo de responsabilidad de no transformar esto efectivamente en un show, pero no pueden las instituciones dejar de funcionar en aras de ninguna consideración. Además, sí, démosle la palabra, senador, sí, perdone. Pone en el caso de que el presidente sea destituido. Muy bien, senador, démosle la palabra también a los diputados como en la sucesión para hacer de esta una conversación. El diputado Morán, ¿le afecta a usted un ápice? ¿Lo mueve algo en su brújula valórica lo que acabamos de escuchar de parte del vocero de gobierno, aludiendo, por cierto, también a un golpe blando de parte de la Cámara de Diputados? No, yo creo que el vocero de gobierno está haciendo su trabajo, está hablando a nombre del gobierno, emitiendo una opinión a nombre del gobierno y yo espero que el gobierno obviamente defienda al presidente porque es lo que le corresponde. Si el presidente es inocente también tiene derecho a demostrarlo, como cualquier persona, insisto. Acá en el fondo, y lo decía el senador Guillé, si hay un delito o no, él tiene la legítima opción de defenderse, de demostrarlo, que no lo hay. Yo espero que no exista un delito, insisto, por la institución del presidente de la República, pero eso lo tiene que determinar la justicia, como lo va a determinar en el caso de cualquier chileno. Y en nuestro caso me alegra escuchar al senador Guillé, que tampoco se va a prestar por un show mediático al respecto. Lamentablemente sí hay un sector de la oposición que ha transformado esto en un show mediático y lo digo responsablemente. Personalmente no me voy a prestar para eso, voy a juzgar
en el mérito que tenga la acusación desde el punto de vista jurídico, que es lo que nos corresponde, y para eso corresponde analizarla con todas las alternativas sobre la mesa. Y la opinión del vocero, por supuesto que es la defensa del presidente de la República, y en ese sentido está muy bien, el vocero está cumpliendo con su rol. Tienen que entregarnos herramientas e insumos para poder defenderse. Eso está bien y está dentro del debido proceso público que tiene una acusación constitucional. Sí, aquí el punto está es que si se va a vincular la argumentación jurídica finalmente con la argumentación en política, porque por un lado, claro, hay algunos que sostienen que lo jurídico queda completamente a un lado en relación a la responsabilidad política, y en ese sentido, diputado Durán, ¿usted la argumentación jurídica le va a pesar a la hora de aprobar o rechazar esta acusación, o más bien va a ir por la responsabilidad política del presidente? Bueno, antes de responder esa pregunta, yo quiero hacer un llamado a la tranquilidad de todos los sectores, puesto que aquí nos está acabando el mundo. La acusación constitucional es una arma que tiene la democracia para despejar, por ejemplo, en este caso, la situación que afecta al presidente de la República. Entonces, por un lado, yo pediría que terminemos con la histeria, ¿ya? Y por otro lado también que terminemos con el show mediático que por parte de la oposición se está ejerciendo. Aquí tenemos que hacernos cargos todos. Nosotros haremos nuestro trabajo como diputados. Yo en particular, en forma responsable, yo lo he repetido hasta el cansancio, votaré por el bienestar del país y lo haré en el mérito de la acusación y en conciencia. Pero por favor, aquí lo que tenemos que ver no es que la acusación en sí esté afectando a las instituciones políticas de nuestro país, sino que es la corrupción. Y eso es lo que tenemos que desterrar de una vez por todas. La gente a nosotros nos pide por qué muchas veces los chicos son los que caen y los grandes pasan impunes. Bueno, hoy día el presidente, que está siendo acusado constitucionalmente, va a tener la oportunidad, junto a su equipo jurídico, de defenderse y poner sobre la mesa todo lo cuanto sea necesario para que él esclarezca esta situación que sí afecta al país. Entonces, por favor, yo hago un llamado a la calma, a la tranquilidad, para que esto no tome una espiral mayor y que lo podamos transmitir y solucionar como un país, como una democracia estable, como una democracia sana y de pantalones largos. Una pregunta para el senador. El vocero también dijo que se buscaba impedir un traspaso de mando democrático. ¿Qué le parece ese punto, senador? Me parece una muy osada afirmación, no creo que tenga evidencia, porque la Constitución establece la acusación constitucional. Si tú recurres a ella, no estás dando un golpe de Estado, estás cumpliendo tu obligación. En este caso, la Cámara Fiscalizadora la inicia, prerrogativa de la Cámara de Diputados. El Senado puede inhabilitar al presidente por razones mentales, pero la Cámara de Diputados es la que hace la acusación política. En segundo lugar, hay un mecanismo que está establecido en la Constitución. Por ejemplo, si el presidente es destituido finalmente por ambas cámaras, asume el ministro más antiguo, no el de más edad, ojo, sino del ministerio que fue creado primero. Léase Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y finalmente creo que el último es el ministro de Deporte. Sería el ministro del por último, si no el último, el penúltimo. O sea, está establecido el mecanismo y aplica la ley. Y el que le va a entregar el mando va a ser durante unos ciertos días, que asume, como digo, el ministro más antiguo, pero luego el Congreso de la República en pleno elige un presidente que puede ser cualquier ciudadana o ciudadano y él asume por el resto del periodo presidencial y cuando llegue el cambio de mando será quien entregue el poder. O sea, no se crea un vacío de poder, está establecido en la Constitución y lo que la Cámara está haciendo y el Senado eventualmente tendría que hacerlo si le corresponde, es aplicar la Constitución cuando hay hechos graves como están establecidos en la propia norma constitucional. Acaba de decir, ¿podrían elegir dentro de cualquier ciudadano y ciudadana? ¿Cualquier persona podría ser electo por el Congreso? Efectivamente, eso es lo que dice la norma legal. Ahora generalmente se elige, bueno, depende, a veces puede ser un parlamentario, otras veces se elige una persona que esté sobre el bien y el mal, un ex cardenal, bueno, están medio complicados los cardenales, pero alguna autoridad académica, un rector de universidad, una figura intelectual, alguien que de alguna manera
pueda manejar una situación de emergencia, sobre todo que es un periodo corto el que nos va quedando. Pero no hay vacío de poder, no se acaba la democracia, las instituciones estarían simplemente funcionando y cumpliendo su obligación. ¿Y les puedo hacer otra pregunta más? ¿Qué pasaría en el peor de los casos para la figura del presidente que fuera destituido por el Congreso? Y en paralelo, ¿verdad?, tenemos un carril que va en lo judicial. ¿Qué pasa si la justicia determina que es inocente? ¿Cómo congenian esos dos puntos que podrían estar totalmente opuestos, senador? Lo que pasa es que son dos situaciones distintas. Sí. La Cámara de Diputados y el Senado no son tribunales de justicia. Lo que establecen son responsabilidades políticas que riñen con la ética. Hay cosas que no son necesariamente ilegales, pero son falta a la ética. Por ejemplo, el deber de abstenerse de tomar decisiones cuando manejas información reservada. El deber de es una concepción ética, que es distinto a no usar información. En las leyes chilenas hay bastante ambigüedad en algunos aspectos, entonces probablemente pudiera eventualmente no conversar necesariamente ambas decisiones. Pero yo creo que en este caso lo que la Cámara tiene que hacer es acotar bien su denuncia a cosas muy concretas para que no tengamos duda alguna de que se está obrando con justicia, porque no se trata simplemente de sacarlo por sacarlo, se trata de, porque tenemos la convicción, finalmente, después de todos los elementos puestos en la mesa, que el hombre ha cometido faltas a la probidad y que ha dañado la imagen del país, que por lo demás esto segundo llega a ser un poquitito embarazoso. Claro, efectivamente, carril político, ¿verdad?, en el Congreso, donde se examina si el accionar del presidente es legítimo o ilegítimo, versus en los tribunales que se acota a la legalidad, ese siendo el alcance. Ahora, es interesante también para poder hablar de la figura del presidente que ha sido imputada y preguntarle, senador, por las observaciones de Chaguán, que como ex fiscal nacional señala que le llama la atención que el fiscal nacional actual, el señor Jorge Abbott, haya delegado en la figura de una fiscal regional la investigación de todo este caso. ¿Por qué lo ha hecho si es que efectivamente él estaba facultado? Bueno, como dicen en el norte, le sacó el trasero a la jeringa. Se puede decir de otras maneras más directas, más folclóricas, pero... Se entiende. Yo creo que la figura del fiscal es de los muchos temas en deuda. Por eso es que es tan grave lo que está ocurriendo, porque ocurre en un momento en que la ciudadanía tiene la percepción que ni la Fiscalía, ni la Justicia, ni el Congreso, ni la Presidencia, ninguna institución está salvando en este momento tan dramático para el país. Están llenos de conflicto, pero también con tanta esperanza. Es verdad, pero la fiscal que se nombró es una mujer muy proba, es de Valparaíso, y por lo tanto, bueno, los fiscales de regiones también hacen bien la pega, el talento no se queda solo en Santiago. Bueno, y después está la vinculación también del fiscal nacional actual con Carlos Alberto Delano, siendo primos. Habría un conflicto de interés evidente porque creo que son primos. Efectivamente. Sí, quería preguntarle también al diputado Durán acerca de lo mismo que le preguntaba al diputado Durán, acerca si efectivamente, porque aquí uno, claro, entra a proyectar más o menos cómo va a ser la votación después del informe, porque ya hemos dicho, pero para que haya claridad, el informe no necesariamente es vinculante a lo que decía finalmente la Cámara. Y al diputado Durán, es lo suyo va a pasar por la sustentabilidad jurídica, la base jurídica de lo que se argumente más allá de lo político en su voto. Yo creo que hay que analizarlo en todos los frentes. Ya lo estamos viendo, tengo acá la acusación, estamos analizando el punto de vista jurídico, que es lo que señalaba el vocero con harta rigurosidad, pero también hay un punto de vista político que a mí me molesta mucho, lo que ha hecho un sector, insisto, de la oposición, y el senador Guillé ahí corrobora que él no tiene que ver con ese entusiasmo electoral de esta acusación. Obviamente que hay que evaluarlo como se evalúan todas las cosas, y yo espero que esto no sea un show político. Me llama la atención también que podamos nosotros desestimar desde el Congreso algo que diga la justicia. Eso es súper grave. Si bien es cierto,
La acusación constitucional está dentro de las reglas democráticas, por lo tanto siguen el Estado de Derecho y las reglas democráticas que tiene nuestro país. Y como el senador dice, se puede reemplazar al presidente, etcétera. Es un golpe a la democracia de todas maneras. Sea justo o sea injusto, que no termine el presidente de la República su periodo es un golpe a nuestra democracia y sería gravísimo, sobre todo en los tiempos que está viviendo Chile, que son tiempos de cambio, tiempos donde la gente está en la calle y cada vez más empoderada. Por eso creo que es un golpe importante a la democracia y espero que en ese golpe a la democracia tampoco se le pase a llevar y se le dé un golpe a la justicia, porque efectivamente la justicia podría determinar A y el Congreso podría determinar B, y eso sería muy grave porque nosotros mismos pasaríamos a llevar las instituciones que durante tanto tiempo hemos tratado de devolverle la confianza de las personas en ellas. Para el diputado todo Durán, esto lo digo desde el punto de vista, de una observación y de lo que tenemos que ser muy cautelosos en la decisión que vamos a tomar. Si bien es cierto, esto está dentro de nuestra democracia y de las reglas democráticas, tenemos que ser súper rigurosos en el análisis y en la decisión que vamos a tomar los diputados. Ya, tomando las palabras del diputado Morán, de las palabras del vocero, para el diputado Durán, ¿es un golpe a la democracia? Para citar textual al vocero, dijo que se impide un traspaso de mando democrático. ¿Qué opina usted, diputado Durán? Bueno, Tonka, yo creo que un golpe a la democracia es todo acto que debilita precisamente la democracia y sus instituciones. Más que la acusación constitucional en sí, es un golpe a la democracia que las autoridades, los candidatos presidenciales, digan una cosa y al final hagan otra cosa distinta a la que manifiestan a la ciudadanía. Por eso yo espero que esta acusación, lejos de todo show mediático que ha iniciado la oposición, y también yo llamo al gobierno a terminar con el discurso del golpe blando. Aquí hay que tomar la acusación en su mérito, y en su mérito la vamos a estudiar, porque no puede ser, como cualquier sospecha que exista, que no se estudie, que no se analice, y si tiene fundamentos, en fin, que pueda ser penalizada. Y si no tiene fundamentos, si es falsa, y el presidente logra defenderse de la mejor manera, será desechada. Y por favor, pongamos paños fríos sobre esta situación. Aquí no es el apocalipsis, aquí no termina la democracia, sino que es un trance complejo que estamos viviendo como país, pero que nos sirve a todos. Hemos visto a candidatos presidenciales también que en estos días han dado muestras y galas de un actuar incorrupto, pero paso a paso se han ido conociendo situaciones que le afectan y que también no se condicen con lo que han predicado. ¿Cómo cuáles, por lo tanto, favor? es un llamado de atención también. Si puede ser más el específico. candidato presidencial Sebastián Sichel, sin duda, sí. Ya ahí se lo estoy diciendo, Tonka. Sí. El candidato presidencial Sebastián Sichel, que de alguna forma ha dado pábulo a hablar en contra de la política, a expresarse mal de los políticos, siendo él un político, habiendo sido militante, también disparó contra los funcionarios públicos, él también fue funcionario público, nos obligó de alguna forma a los parlamentarios y nos amenazó. Entonces usted dice que le están cobrando al candidato Sichel. De los retiros. ¿Le están cobrando al candidato Sichel? Yo creo que lo que yo digo es que cada uno tiene que tomar su parte acá, ¿ya? Y este ejemplo que estamos viviendo, lamentablemente con la institución de la Presidencia de la República, a los futuros candidatos que quieren también dirigir los destinos del país, también tengan una forma de ser que se condigan con lo que predican todos los días.